Tal jóvenes, el propósito de este video es enseñarles en qué consiste la práctica número 5 del laboratorio de física 1. En este caso se va a hablar del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es bastante sencillo y ahorita vamos a tratar de explicarlo lo mejor que se pueda. El principio de Arquímedes establece que cualquier cuerpo que se sumerge en un líquido cualquiera, experimenta una fuerza de empuje que trata de sacarlo del líquido. El valor de la fuerza de empuje que produce el líquido en el que está sumergido es igual al peso que tendría ese líquido en el volumen que se sumerge. Es decir, veamos una pequeña gráfica acá. Muy bien. Este es un software que me permite ver cómo se comportarían cuerpos de acuerdo a este principio. Entonces aquí tenemos un líquido, en este caso es agua, y tenemos dos cuerpos, uno de madera y otro que es de ladrillo. Entonces, ¿qué es la fuerza de empuje? Pues ahorita lo vamos a ver. Estos cuerpos normalmente están siendo sometidos a la fuerza de la gravedad. A su vez, no se mueven porque ahorita están apoyados sobre una superficie, por lo tanto están experimentando una fuerza normal producida por la superficie. Si yo la levanto, entonces la única fuerza se podría decir que es la fuerza de gravedad y la fuerza que en sí yo estaría ejerciendo para mantenerla levantada. Entonces, cuando uno sumerge un cuerpo en un líquido, siempre se genera una fuerza de empuje que trata de sacarlo. Entonces, aquí podemos ver. Cuando yo comienzo a introducirlo, se genera un vector de color fucsia que cada vez va creciendo más, pero llega a un punto en el que ya está totalmente sumergido el cubo y aún así la fuerza de empuje no fue suficiente. Es decir, no logró superar el valor del peso del cuerpo y por lo tanto se hunde. Entonces, si nosotros midiéramos el peso de este cuerpo estando sumergido, nos saldría el peso del cuerpo menos la fuerza de empuje. ¿Por qué? Porque la fuerza de empuje está en el sentido contrario. Entonces la fuerza que, visto desde el instrumento que está midiendo, sería el peso, es decir, el peso del cuerpo al aire libre menos la fuerza de empuje que está tratando de elevarlo. Entonces, en este gráfico se ve que la fuerza de empuje es de 24.5, el peso normal del cuerpo es de 49, entonces la resta 49 menos 24 nos da 24.5, justamente la mitad. Entonces este valor que está midiendo esta pesa es el valor de la diferencia entre el peso y la fuerza de empuje. Entonces miremos nuestro experimento. Nosotros, el propósito en sí de la práctica va a ser determinar cuál es la densidad de un cuerpo en función de su peso, es decir, cuánto nos mida un dinamómetro al aire libre y en función de la tensión vista desde el dinamómetro cuando el cuerpo está sumergido en agua. En este caso nuestro fluido va a ser agua. Entonces, como explicaba anteriormente,
Ahora la tensión ya no va a ser igual al peso del cuerpo. ¿Por qué? Porque se podría decir que le está ayudando la fuerza de empuje. Es decir, la fuerza de empuje está tratando también de levantar el cuerpo. Entonces, la tensión que experimente, perdón. Bueno, entonces estábamos en que la tensión que se mide con el dinamómetro es igual a el peso del objeto menos la fuerza de empuje que ayuda a subir el cuerpo. Entonces, algo que quiero que se den cuenta también es que en estos, al menos para esta práctica, todos los cuerpos eran más densos que el agua, por lo tanto todos se sumergieron. Porque de hecho las fórmulas que se usan acá para sacar los cálculos no aplican si el cuerpo no se hubiera sumergido. ¿Por qué? Porque de hecho no habría salido ninguna tensión en el dinamómetro, porque de por sí la fuerza de empuje hubiera sacado el cuerpo. Por ejemplo, veamos este cubo de madera. Este tiene una densidad menor a la del agua, por lo tanto, no va a ser necesario sumergirlo completamente para que la fuerza de empuje se iguale a la fuerza al peso del cuerpo. Por ejemplo, veamos acá. Entonces, este cuerpo pesa 49 newtons. Entonces, conforme yo voy metiendo más el cuerpo, entonces se va incrementando la fuerza de empuje. Y aquí llegamos a un límite. O sea, aquí llegamos a una fuerza de empuje igual o mayor que el peso del objeto. E incluso si lo sumergimos más, si nosotros aplicáramos una fuerza para sumergirlo más, entonces alcanzamos una fuerza de empuje mucho mayor que el peso del cuerpo. Entonces el cuerpo sube y busca el equilibrio. Es decir, la parte sumergida del cuerpo va a ser solo la necesaria, es decir, el volumen sumergido del cuerpo va a ser solamente el necesario para que el peso del agua que ocuparía ese espacio pese lo mismo que el cuerpo. Entonces ahí se iguala 49 y 49 y por eso es que se queda flotando. Entonces, suponiendo que nosotros midiéramos la tensión, ahí ya no saldría ninguna tensión porque sencillamente la fuerza de empuje es ya suficientemente grande como para hacer que el cuerpo salga. Pero ese no es el caso para el experimento, porque nosotros utilizamos solamente cuerpos más densos del agua. ¿Qué quiere decir eso? Que se sumergían completamente y que caían. Entonces aquí está el material de apoyo que les adjunté. Estos son los cuerpos que se utilizaron y este es un ejemplo de las hojas de datos. Entonces, verán que en una columna está el peso al aire libre del cuerpo, el peso en newtons que midió el dinamómetro del cuerpo al aire libre. Y del otro lado está el peso o la tensión que marcó el dinamómetro cuando el cuerpo estaba sumergido en agua. En este caso es agua específicamente. Quiero que noten una cosa. El valor de densidad del fluido en el que se sumerge el cuerpo sí importa. Este determina la fuerza de empuje. Si nosotros cambiáramos el fluido en este ejemplo a aceite, el aceite es menos denso que el agua. Entonces,
la fuerza de empuje que podría producir un volumen de aceite del mismo tamaño que el bloque de ladrillo sería menor porque su densidad, es decir, la densidad de fluido en el que está sumergido es menor. Entonces, véase que ahora mismo el cuerpo o la masa, perdón, la pesa que está midiendo ahora marca 24.5, pero si yo pusiera aceite, como la fuerza de empuje va a ser más pequeña, entonces este valor tiene que crecer. Y es justamente lo que se ve. Es un aceite con una menor densidad y por lo tanto la fuerza de empuje que puede producir es menor. Entonces, la fuerza, por ejemplo, la fuerza normal, por así decirlo, que produce la pesa tendría que ser un poco mayor. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Como les decía, observen algo. Siempre la fuerza de empuje va a tomar un valor igual al del peso. Pero ahora el valor de volumen desplazado tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque se necesita más volumen para alcanzar la misma fuerza que el peso. Entonces, si yo cambiara el valor a agua, se necesitaría menos volumen para poder igualar la fuerza de empuje a la fuerza del peso. Es decir, como vieron, el cubo sale un poquito más. ¿Por qué? Porque el agua es más densa y se necesita menos volumen desplazado para poder ejercer una fuerza de empuje igual a la del peso del cubo de madera. Entonces eso es la fuerza de empuje, eso es el principio de Arquímedes y eso es lo que se busca entender a través de este experimento. Nosotros necesitamos determinar la densidad del cuerpo, del objeto que estamos metiendo. Ya sabemos de qué están hechos, es decir, uno está hecho de acero, otro está hecho de bronce, aluminio y plástico. Esos son los distintos materiales que vamos a trabajar y por medio de lo que midió el dinamómetro vamos a determinar cuál sería la densidad de ese objeto. Ahora veamos cómo. Como les decía, podemos determinar la fuerza de empuje de manera, directamente con esas tensiones. Es decir, la tensión o el peso del cuerpo menos la tensión que mide el dinamómetro cuando está introducido en el fluido. Entonces eso nos daría la fuerza de empuje. Pero la fuerza de empuje al mismo tiempo sabemos que es, por así decirlo, el peso que tendría un volumen del líquido en el cual está sumergido, que es igual a densidad del líquido por la gravedad, por el volumen desplazado o volumen sumergido. Para el caso de todos nuestros objetos, el volumen desplazado es el de todo el cuerpo. Pero ese es el que desconocemos porque nosotros en nuestras hojas de datos nunca sacamos el volumen del cuerpo. Entonces, de aquí tenemos que despejar el volumen del cuerpo. Como ya sabemos cuál es la densidad del fluido en el que está sumergido, la gravedad y también sabemos la fuerza de empuje, que como les decía es la resta de fuerzas, entonces podemos despejar el volumen desplazado y para hallar la densidad necesitamos masa partido del volumen y eso quiere decir que ya solo tenemos que sacar la masa. ¿Cómo se saca la masa? La masa sería el peso del cuerpo partido 9.8, porque sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, despejando la masa nos quedaría
el peso o la tensión que mide el dinamómetro al aire libre partido la gravedad. Creo que dije otra cosa, pero esa es la ecuación correcta. Masa igual a peso al aire libre partido gravedad. Entonces todo eso está aquí en el material de apoyo. Aquí está los distintos objetos que se utilizaron. Y bueno, ¿qué es lo que hay que entregar? Número 1, una tabla que describa el material. En este caso, por ejemplo, cilindro de bronce. Expresar cuál es el peso al aire, es decir, copiar solamente desde su hoja de datos. Junto con la incerteza. La incerteza del dinamómetro es 0.05 newtons. Aquí hay unos ciertos cálculos, pero está de más explicarlos. Ustedes solo consideren la incerteza de la tensión que mide el dinamómetro como 0.05 newtons. Y aquí está un ejemplo de la tabla número 1. Ahora la tabla número 2, pues es hacer nuevamente una tabla con las siguientes columnas. El material, es decir, igual, mantener esto igual. Pero ahora en vez de decir el peso que tiene ese material, ahora vamos a indicar cuál es la fuerza de empuje, que sería, como les decía, la resta de estos dos. El volumen desplazado, que va a salir a través de una ecuación con su incerteza. Y la última columna sería la masa del objeto con su incerteza, que también sale a través de un cálculo. Como les decía, a partir dividir el peso al aire entre la gravedad. Así es como saca la tabla número 2. La tabla número 3 ya es solo de los resultados finales. Como les decía, el objetivo es determinar la densidad a través de las tensiones del dinamómetro, a la cual vamos a llamar densidad experimental, y lo vamos a comparar con la densidad teórica. Es decir, vamos a buscar. Entonces, les comentaba que la tercera tabla básicamente consiste en comparar, indicar de qué material se está hablando, la densidad que nos salió a través del cálculo en función de las tensiones y todo eso. Y número 3, el valor de las densidades teóricas que ustedes consigan para esos materiales en internet, siempre usando la misma unidad de medida, que en este caso va a ser kilogramos por metro cúbico. Y la última columna nos va a demostrar cuál es el porcentaje de error, es decir, cuál es el porcentaje el porcentaje de error básicamente nos indica cuán alejado está el valor que nos salió con los cálculos del valor teórico que vamos a encontrar en internet o en libros. Número 4 es un total de 5 diagramas de incerteza, es decir, comparar dos densidades, una experimental y una teórica, y son 5 porque son 5 distintos materiales con los que se trabajó. Bueno, entonces, ¿qué cálculos corresponde hacer? Aquí está todo, o casi todo. El cálculo de la fuerza de empuje, que es solo la diferencia entre la tensión que experimenta el dinamómetro al aire libre menos la tensión que experimentaba en el agua. Eso sencillamente nos va a salir cuánto está ayudando la fuerza de empuje, es decir, cuál es la fuerza de empuje. Calcular su incerteza. Calcular su incerteza para una resta de dos magnitudes que tienen incerteza es sencillamente sumar la incerteza de esas dos magnitudes. Aquí no importa si esto sea resta o suma, siempre se van a sumar las incertezas. Después se necesita calcular el volumen desplazado. Y el volumen desplazado pues sale de esta ecuación, sabiendo que
la fuerza de empuje es igual al peso que tendría el líquido con un volumen igual al volumen desplazado, es decir, el volumen del cuerpo que se está sumergiendo. Pero hay que despejarlo, obviamente. No se busca hallar la fuerza de empuje, sino despejar en función de la fuerza de empuje el volumen desplazado. Y aquí está cómo sacar su incerteza también. Aquí está también cómo sacar la densidad. Aquí obvié dos partes de la muestra de cálculo, que es la masa del objeto al aire y la incerteza de la masa del objeto, porque es algo muy sencillo. De hecho, aquí también está expresado, para que no se confundan. Entonces la densidad es la masa partido el volumen del cuerpo. También está cómo sacar su incerteza y finalmente cómo sacar el porcentaje de error, que es sencillamente restar un valor, en este caso el de la densidad experimental que nos salió con los cálculos, menos la densidad teórica encontrada en internet, partido el valor de la densidad teórica por 100, para que nos dé un valor porcentual. Aquí voy a tener que cambiar esto. No, perdón. Bueno, sí, esto está bien, perdón, esto está bien. Pero el valor, la unidad que les va a salir con este cálculo es porcentual. Entonces eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.